Mi nombre es Samuel Adeyemi Okafor. Tengo 54 años. Soy pastor coordinador de la organización cristiana Puerta de Gracia, con sede en Maiduguri, estado de Borno, noreste de Nigeria. He servido en zonas de conflicto durante más de 16 años. He visto pobreza extrema, violencia armada y aldeas convertidas en cenizas. He enterrado a creyentes. He sostenido la mano de misioneros que agonizaban. Conozco el peso de lo que significa caminar en fe cuando el peligro es real. Pero lo que voy a contarles hoy es diferente a todo lo que he vivido. Juro delante de Dios y que Él me juzgue si miento, que cada palabra que diré en este testimonio es verdad. No hay exageración, no hay adorno, solo los hechos, exactamente como ocurrieron. Estamos en marzo del año 2019. La región fronteriza entre el estado de Borno y la República de Níger era, en ese momento, una de las zonas más peligrosas del planeta. Grupos armados del movimiento Boko Haram controlaban rutas enteras, aldeas enteras y la vida de miles de personas. Los gobiernos hablaban de operativos militares, de cercos, de victorias, pero en el terreno, hermanos, la realidad era otra. 23 personas estaban encadenadas en un almacén a las afueras de la aldea de Gwosa. 23 seres humanos, entre ellos 3 adolescentes, todos creyentes, todos capturados por haber confesado abiertamente su fe en Jesucristo. Y los captores habían anunciado, frente a cámaras propias, que al amanecer del día siguiente ejecutarían a cada uno de ellos como mensaje para el mundo cristiano. Ningún equipo militar pudo acercarse, ninguna negociación prosperó, ningún recurso humano funcionó. Pero entonces ocurrió algo que yo mismo presencié, algo que los propios captores no pudieron negar ni explicar. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió esa noche en Gwosa es completamente inexplicable para la razón humana. Y cambiará la manera en que ves el poder de Dios para siempre. Para que entiendas lo que ocurrió, necesitas estar ahí. Necesitas ver Gwosa como yo la vi cuando llegué por primera vez. Imagina una carretera de tierra roja, tan polvorienta que cuando un vehículo pasa, la nube que levanta tarda más de 1 minuto en asentarse. El calor es seco y penetrante. El tipo de calor que no pide permiso, que te entra por la nariz y te seca la garganta antes de que hayas caminado 100 metros. El aire huele a tierra quemada, a madera carbonizada y en algunos puntos a algo que prefiero no describir con detalle, pero que cualquier persona que haya estado en una zona de guerra reconoce de inmediato. Las casas en Gwosa son de adobe, con techos de lámina metálica oxidada que retumban con cada viento fuerte, como si estuvieran a punto de salir volando. Las calles no tienen alumbrado. De noche, sin luna, la oscuridad es total. Y en esa oscuridad, el sonido más común no es el de niños jugando ni el de radios encendidas. Es el silencio. Un silencio tenso. El tipo de silencio que las comunidades aprenden cuando saben que el ruido puede atraer atención no deseada. En las entradas de algunas casas había marcas de carbón, símbolos dejados por grupos armados para señalar qué hogares habían sido visitados, cuáles habían pagado lo que se les pedía, cuáles todavía debían. Era un sistema de control invisible, pero absoluto. Los mercados que alguna vez tuvieron color, olores de especias, voces de vendedores y compradores regateando con energía, estaban ahora medio vacíos. Las mujeres compraban rápido y regresaban a sus casas sin hablar más de lo necesario. Los hombres jóvenes, los que no habían huido ni habían sido reclutados, se movían con los ojos bajos. La iglesia local, una construcción rectangular de bloques de cemento sin pintar, con ventanas sin vidrio y un techo bajo, tenía capacidad para unas 120 personas. Pero los últimos 2 domingos, según me contó el pastor local, el hermano Elisha Musa,
de 41 años. Solo habían asistido entre 18 y 23 personas. El miedo era demasiado grande. Eso era Gwoza, en marzo de 2019. Un lugar donde la fe costaba algo real. Yo me encontraba en Maiduguri cuando recibí la llamada. Era la noche del miércoles 13 de marzo, aproximadamente las 9:40 de la noche. Mi teléfono vibró sobre la mesa donde yo estaba revisando registros de distribución de ayuda alimentaria. El número no lo reconocí de inmediato, pero la voz sí. Era la hermana Habiba Musa, esposa del pastor Elisha, y estaba hablando tan bajo que tuve que pegar el teléfono a mi oído con fuerza para escucharla. «Hermano Samuel», dijo, «los tienen, los agarraron esta tarde, a 23. Entre ellos están Elisha y los jóvenes del grupo de oración». No me dio más detalles en ese momento porque cortó la llamada de repente. Después supe que había escuchado pasos afuera de la habitación donde estaba escondida. Me quedé inmóvil durante quizás 10 segundos. Luego levanté la vista hacia el mapa pegado en la pared de nuestra oficina. Gwoza estaba a 142 kilómetros de donde yo estaba. En condiciones normales, unas 3 horas por carretera. En esas condiciones, con los controles improvisados, los caminos cortados y la oscuridad total, podían ser 4, 5 horas, o podía ser imposible llegar. Llamé a mi colega Peter Ndidi, 39 años, conductor y coordinador de campo con quien había trabajado en operativos similares. Le dije solo 3 palabras: «Hay que ir». Peter no preguntó cuándo, solo dijo: «Dame 15 minutos». Mientras él preparaba el vehículo, yo reuní lo que sabía. Los secuestros en esa zona seguían un patrón. Los grupos armados capturaban a creyentes identificados, los retenían entre 12 y 48 horas y los ejecutaban públicamente como demostración de poder. No pedían rescate económico. Su objetivo no era el dinero, era el mensaje. A las 10:20 de la noche salimos de Maiduguri. La carretera federal A3 estaba casi desierta. En los primeros 40 kilómetros encontramos 2 retenes militares que revisaron nuestros documentos con linternas y nos dejaron pasar después de algunos minutos de verificación tensa. En el tercer control, un joven soldado de no más de 20 años nos miró a los ojos y dijo: «¿A dónde van a estas horas?». Le mostré mis credenciales de trabajo humanitario. Nos observó por un momento que se sintió eterno. Luego movió la cabeza hacia adelante. «Pasen y tengan cuidado». Esa frase, «tengan cuidado», no fue un saludo de rutina. En ese contexto era una advertencia real. A mitad del camino, a la altura del cruce hacia Pulka, Peter detuvo el vehículo sin aviso. «Mire», dijo señalando hacia el costado de la carretera con la barbilla. En la oscuridad, a unos 80 metros del camino, había 3 puntos de luz que se movían lentamente entre los arbustos. No eran cigarrillos, eran linternas. Alguien estaba ahí, moviéndose en paralelo a la carretera, sin prisa, sin hacer ruido. Peter apagó las luces del vehículo durante 40 segundos. Las luces en la oscuridad siguieron moviéndose por un momento y luego se detuvieron. Como si también ellos nos hubieran visto y estuvieran esperando ver qué hacíamos. Encendí las luces, puse el vehículo en marcha y pedí en voz alta: «Señor, abre el camino». Llegamos a los límites de Gwoza a la 1:27 de la madrugada del jueves 14 de marzo. Lo primero que me contó la hermana Habiba cuando llegué al lugar donde se ocultaba, una casa de un pariente a 3 calles de la iglesia, fue lo que había ocurrido esa tarde. El miércoles 13 de marzo, a las 4:10 de la tarde, un grupo de entre 15 y 20 hombres armados había entrado a la aldea por el sector norte. No llegaron corriendo ni disparando. Llegaron caminando, en calma,
como quien entra a un lugar que ya considera suyo. Iban armados con rifles AK-47 y llevaban consigo una lista con nombres. Los primeros en ser tomados fueron el pastor Elisha Musa, de 41 años, y su diácono, Josephat Bulus, de 38. Los sacaron de la iglesia donde estaban orando con un pequeño grupo. Luego pasaron casa por casa. La lista incluía a los líderes del grupo de oración juvenil, Daniel Ezequiel, de 17 años, Grace Ishaku, de 16, y James Abubakar, de 19. También tomaron a varias mujeres que habían sido identificadas como miembros activos de la congregación: Ruth Puayok, 34 años, Esther Gana, 28 años, y la maestra de escuela dominical, Miriam Danladi, de 52 años. En total, 23 personas capturadas en menos de 40 minutos. Los llevaron al almacén. El edificio era una antigua bodega de granos abandonada en las afueras del sector este de Wosa, de paredes gruesas de adobe, techo de lámina, sin ventanas al exterior, con una sola puerta de metal reforzada con 2 candados y una cadena gruesa. Los encerraron ahí y colocaron a 4 guardias armados en el exterior. Pero eso no era lo más grave. Lo más grave fue el video. A las 6:15 de la tarde, 2 horas después de los arrestos, el grupo difundió a través de sus canales de comunicación interna y redes locales un video grabado frente al almacén. En el video, un hombre encapuchado que hablaba en Hausa y luego en inglés anunciaba lo siguiente: al amanecer del día siguiente, jueves 14 de marzo, los 23 creyentes serían ejecutados públicamente, uno por uno. El video sería grabado y difundido. El mensaje era claro: esto es lo que le ocurre a quien practica el cristianismo en territorio bajo su control. Cuando la hermana Habiba terminó de contarme esto, eran las 2:05 de la madrugada. El amanecer en esa región llegaba aproximadamente a las 5:45. Teníamos menos de 4 horas. Llamé de inmediato a los contactos militares que tenía en Maiduguri. La respuesta fue directa y honesta. No podían desplazar unidades a Gwoza antes del amanecer, sin comprometer operativos activos y sin poner en riesgo a los mismos retenidos. Un intento de rescate armado a ciegas, de noche, en una zona de control hostil, podía terminar en masacre. Intenté contactar a una organización internacional de mediación con la que habíamos trabajado antes. No respondieron el teléfono. Intenté comunicarme con el jefe local de la aldea para ver si había algún canal de negociación posible. Me dijeron que el jefe había huido esa misma tarde. Toda salida humana estaba cerrada. Fue entonces cuando la hermana Habiba, con la voz completamente serena, dijo algo que quedó grabado en mi mente para siempre. Hermano Samuel, cuando ya no hay nada que hacer, es cuando Dios puede hacer todo. Y fue en ese momento cuando tomamos una decisión. La decisión fue esta: orar, sin parar, hasta el amanecer. Habiba convocó a los creyentes que quedaban escondidos en distintas casas del sector. Llegaron en silencio, de uno en uno, de dos en dos, caminando pegados a las paredes, sin linternas, guiados solo por la familiaridad con sus propias calles. En menos de 40 minutos, en esa casa pequeña de bloques de cemento, sin electricidad, sin nada más que algunas velas, se habían reunido 31 creyentes. Entre ellos había ancianos de más de 70 años. Había madres con bebés en brazos que mantuvieron a los niños dormidos de una manera que, según me dijeron después, era casi sobrenatural en sí misma. Ningún bebé lloró esa noche. Ni uno. Nos organizamos en turnos de oración continua. No era un culto. Era una guerra espiritual en tiempo real. Yo lideré el primer turno. Comenzamos a las 2:40 de la madrugada. Recuerdo haber orado de rodillas sobre el suelo de tierra, con el olor a cera de vela y a sudor de personas que oraban con desesperación real. No era oración de rutina dominical.
Era el tipo de oración que sale de las entrañas cuando sabes que la vida de 23 personas depende de ella. Pedimos protección. Pedimos confusión en el campo enemigo. Pedimos que los ángeles del Señor formaran un muro. Pedimos que ninguna vida fuera tomada. Pedimos señal. A las 3:15 de la madrugada ocurrió algo que nadie esperaba. La hermana Miriam, una mujer de 67 años, ciega del ojo izquierdo por una enfermedad que había sufrido años atrás, que estaba orando en el rincón trasero de la habitación, de repente se detuvo, abrió los ojos y dijo, con una voz que no parecía la suya, una voz más firme, más clara: «Los vi. Están de pie alrededor del almacén. Son altos y hay fuego en sus manos». La habitación quedó en silencio absoluto durante 5 segundos. Luego alguien comenzó a adorar, y todos se sumaron. Debo ser honesto contigo. En ese momento, yo escuché las palabras de la hermana Miriam y sentí 2 cosas al mismo tiempo: fe y también una pregunta, porque soy pastor, pero también soy humano. Y mi mente racional todavía intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Pero había algo en el tono de su voz, algo en su expresión, algo que no correspondía a las palabras de una anciana que describen un sueño. Era como si estuviera mirando algo que estaba ocurriendo en ese momento a muy pocos metros de donde estábamos. A las 3:55 de la madrugada recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. El mensaje decía, en inglés: «Pray harder. Something is happening». Traducido: «Ora con más fuerza, algo está ocurriendo». Jamás supe quién envió ese mensaje. El número estaba fuera de servicio cuando intenté devolverlo. Continuamos orando. A las 4:08 de la madrugada, Peter, que había salido a observar el exterior con discreción, regresó corriendo. Estaba sin aliento. Entró a la habitación, cerró la puerta detrás de él y dijo: «Hermano Samuel, hay que venir a ver esto». Salí con Peter. Caminamos rápido, pegados a las paredes. El aire afuera estaba extrañamente quieto. No había viento. Las hojas de los árboles no se movían. Era el tipo de calma que no es descanso sino anticipación. Peter me llevó a la esquina noreste del sector, desde donde se podía ver a distancia, con línea directa, la entrada del almacén donde estaban los 23. Me detuve y miré. Eran exactamente las 4:17 de la madrugada según mi reloj. Lo que vi en los siguientes minutos cambió mi vida para siempre. Lo que voy a describirte ahora es exactamente lo que mis ojos registraron, sin añadir, sin quitar. Los 4 guardias armados que debían estar en sus posiciones alrededor del almacén no estaban en sus posiciones, estaban en el suelo. No muertos, no heridos, como comprobamos después, sino profundamente dormidos, los 4, en el suelo, con las armas todavía en las manos o a su lado, como si hubieran caído súbitamente en un sueño tan profundo que nada podía despertarlos. Pero eso no era lo que Peter quería que yo viera. Lo que Peter quería que viera era lo que había encima del almacén. Sobre el techo de lámina metálica del almacén, visible con claridad incluso en la oscuridad de aquella hora, había una luz. No era el reflejo de la luna, porque no había luna visible esa noche. No era una linterna ni una antorcha. Era una luz blanca, quieta, que no parpadeaba, que no proyectaba sombras hacia los lados como lo haría una fuente de luz artificial, sino que simplemente existía ahí, sobre el techo, inmóvil. Me froté los ojos. Miré de nuevo. Seguía ahí. Peter a mi lado, sin que yo dijera nada, solo asintió, como diciendo: «Sí, yo también lo estoy viendo». En ese momento, hermanos, algo que jamás olvidaré comenzó a suceder. Desde el interior del almacén, a través de las paredes gruesas de adobe, comenzamos a escuchar voces, no gritos, no llanto, voces que cantaban,
Un canto suave, casi un murmullo, pero claro, un himno, en Hausa, y luego, mezclándose con el himno, otro sonido que tomó unos segundos reconocer. Eran cadenas, cadenas que sonaban. No como cuando alguien las mueve intentando liberarse, sino como cuando caen al suelo, una tras otra. El sonido metálico de las cadenas cayendo al suelo de tierra del almacén era perfectamente audible en el silencio absoluto de esa madrugada. Peter me tomó del brazo. Yo no podía moverme. Luego ocurrió el primer giro que nadie esperaba. La puerta de metal del almacén, que estaba asegurada con 2 candados y una cadena gruesa exterior, se abrió desde adentro. No se forzó, no se rompió. Se abrió, como si nunca hubiera estado cerrada. Y por esa puerta comenzaron a salir uno por uno los 23 creyentes, caminando, sin grilletes, sin cadenas en las muñecas, erguidos. El pastor Elisha fue el primero en salir, detrás de él la joven Grace Ishaku, de 16 años, luego Daniel, luego Miriam Danladi, la maestra de escuela dominical, luego todos los demás. Ninguno de los guardias se despertó. Caminé hacia ellos, mis piernas temblaban. El pastor Elisha me vio acercarse y extendió los brazos. Cuando lo abracé, él me dijo al oído, con la voz quebrada: «Las cadenas simplemente cayeron, Samuel. Nadie las abrió, solo cayeron». Tardamos 4 minutos en alejar a los 23 del almacén y llevarlos al sector donde esperaba la comunidad en oración. 4 minutos en los que los guardias no se movieron. Al entrar al grupo los 23 libres, la hermana Javiva soltó un llanto que no era de dolor, sino de algo que no tiene nombre preciso en ningún idioma humano. Todos lloramos, lloramos y adoramos en silencio, porque el peligro todavía existía y la noche todavía no había terminado. Hermano, hermana, antes de contarte lo que ocurrió cuando amaneció, necesito pedirte algo. Si lo que acabas de escuchar te ha tocado el corazón, si sientes que este testimonio es real y que Dios es poderoso, haz algo por mí en este momento. Pausa el video, baja a los comentarios, escribe solo esto: las cadenas caen. Son 3 palabras. Pero si las escribes, estás confesando que crees que Dios tiene poder sobre toda cadena en tu vida. No solo las cadenas físicas, las cadenas del miedo, de la enfermedad, de la deuda, de la adicción, del pasado. Escríbelo y comparte este video con alguien que ahora mismo necesita saber que Dios no llegó tarde en Wosa y no llega tarde en su situación. Si quieres suscribirte al canal Manos de Fe, el botón está justo ahí. Cada semana traemos testimonios reales como este, de personas de carne y hueso que encontraron a Dios en el momento más oscuro de su vida. Ahora sí, volvamos a Wosa, porque lo que ocurrió al amanecer fue todavía más impactante que lo que acabas de escuchar. Al amanecer, cuando la luz gris comenzó a filtrarse sobre Wosa, los guardias despertaron. Despertar no es la palabra exacta. Fue como si los 4 emergieran al mismo tiempo de un estado que ninguno de ellos podía explicar. Se incorporaron confundidos, miraron a su alrededor, miraron la puerta del almacén, y uno de ellos, el que según nos dijeron después era el líder del grupo de guardia, corrió hacia la puerta. Estaba abierta. Corrió adentro, vacío, las cadenas en el suelo. Nada más. Los otros 3 se miraron entre sí. Y según testimonios que recogimos días después de personas que observaron desde lejos, lo que hicieron a continuación nadie lo esperaba. Los 4 se sentaron en el suelo, afuera del almacén, sin hablar. No llamaron por radio, no corrieron hacia el interior de la aldea, no buscaron a los fugitivos, solo se sentaron. ¿Por qué lo hicieron? Ninguno de los 4 lo explicó de la misma manera cuando fueron preguntados por separado días después. Pero hay un elemento que los 4 mencionaron sin coordinación entre ellos. Al despertar, todos habían visto lo mismo en sus sueños.
una figura de luz, alta, más alta que cualquier hombre, que no dijo nada, pero que los miró. Y ese mirar los paralizó por dentro. Ahora necesito contarte lo que los 23 relataron sobre lo que ocurrió dentro del almacén esa noche. El pastor Elisha fue quien lo narró con más detalle 2 días después, cuando todos estaban en un lugar seguro y habían podido descansar, comer y procesar lo vivido. Elisha dijo que cuando los encerraron, el estado del grupo era de terror puro. Varios lloraban. Los jóvenes, Daniel, Grace y James, estaban abrazados en un rincón. Las cadenas en las muñecas lastimaban. El calor dentro del almacén era sofocante. El piso era de tierra suelta y el techo de lámina resonaba con cada movimiento. Pasaron las primeras horas en silencio, con miedo. Luego, aproximadamente a la medianoche, la joven Grace, de 16 años, dijo algo que Elisha no esperaba. «Pastor, quiero orar». Y sin esperar respuesta, comenzó a hacerlo. En voz baja, en Hausa, una oración sencilla, directa. «Señor, tú abriste la cárcel de Pablo y Silas. Aquí estamos. Abre esta también». Elisha dijo que cuando escuchó esas palabras de una adolescente encadenada, algo cambió dentro de él, y se sumó. Y luego Josafat, y luego Ruth, y luego todos oraron por horas, cantaron en susurros para no alertar a los guardias, y entonces Elisha dijo, exactamente en el momento en que el canto se volvió más intenso, sin previo aviso, sin que nadie tocara nada, las cadenas en sus muñecas se abrieron, no se partieron, no se forzaron. Los mecanismos de los grilletes simplemente se abrieron, como si alguien con una llave hubiera pasado por cada persona y hubiera liberado uno por uno los cierres. Elisha miró sus muñecas, luego miró a los demás. Todos estaban mirando sus propias manos con la misma expresión. Libres. Nadie habló durante varios segundos. Luego Josafat, el diácono de 38 años, se puso de pie y señaló hacia la puerta de metal. La puerta estaba entrecerrándose hacia adentro sola, como empujada desde el exterior por una mano invisible. Y Elisha dijo con toda la calma del mundo, «Salgamos». Pero hay un elemento más. Un elemento que Elisha mencionó al final de su relato y que me dejó sin palabras. Dijo que justo antes de que las cadenas cayeran, todos en el almacén sintieron algo, una temperatura diferente, no un viento, porque no había ninguna apertura por donde entrara viento, sino una presencia de calor, diferente al calor sofocante del almacén. Un calor limpio que descendió sobre el grupo como si alguien hubiera colocado mantas de paz sobre cada uno de ellos. Y en ese calor, dijo Elisha, todo el miedo se fue, completamente, como si lo hubieran sacado físicamente del cuerpo. Miriam Danladi, la maestra de 52 años, que había sido de las más aterradas al inicio, fue la que más claramente lo describió. No sentí que debía tener miedo. Sentí que alguien más grande que todo eso estaba ahí, y que ese alguien no se iba a mover. 22 de los 23 creyentes describieron esa presencia de calor de manera independiente y consistente. La única que no lo describió fue la joven Grace. Cuando le preguntaron, la adolescente de 16 años solo sonrió y dijo, «Yo los vi». Cuando le preguntaron qué había visto, respondió, «A los que estaban alrededor de nosotros. No tengo palabras para describir cómo eran, pero eran más. Más». En una sola palabra, esa adolescente resumió lo que Eliseo le dijo a su siervo en 2 Reyes capítulo 6. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Lo que ocurrió en los días y semanas siguientes superó todo lo que podría haber imaginado. El jueves 14 de marzo, cuando amaneció completamente y la noticia de lo ocurrido comenzó a circular por la aldea y las aldeas vecinas, la primera reacción fue incredulidad. La gente preguntaba cómo era posible. Algunos creían que había habido algún error,
que los captores habían decidido soltarlos por razones propias, pero los 4 guardias seguían sentados afuera del almacén vacío, y las cadenas seguían en el suelo adentro. Un periodista local, Abdullahi Hassan, de 33 años, corresponsal de un medio regional con sede en Maiduguri, llegó a Gwoza ese mismo jueves por la tarde. Había recibido el rumor y quería documentarlo. Tomó fotografías de las cadenas en el suelo, del almacén, de los guardias que todavía no habían abandonado el lugar. Entrevistó a residentes. Publicó un reporte el viernes 15 de marzo que fue recogido por al menos 3 medios regionales más. El titular del reporte de Abdullahi decía: 23 cristianos escapan sin explicación de almacén custodiado en Gwoza. Sin explicación. Esas fueron las palabras de un periodista secular que documentó los hechos. Pero el giro más grande estaba por ocurrir. El domingo 17 de marzo, 3 días después de los eventos, se convocó un culto de acción de gracias en la iglesia de bloques de cemento de la aldea. Para ese servicio, yo esperaba quizás 40 o 50 personas, dado el contexto de miedo reinante. Llegaron 187. 187 personas en una iglesia con capacidad para 120. Muchos se quedaron afuera, escuchando a través de las ventanas sin vidrio. Entre los que llegaron ese domingo, hermanos, había algo que ninguno de nosotros esperaba. Entre la multitud, al fondo, sentados juntos, estaban 3 de los 4 guardias que habían dormido afuera del almacén. Vinieron solos, sin que nadie los invitara, sin que nadie los buscara. El pastor Elisha los vio desde el frente cuando estaba comenzando el servicio. Se detuvo, los miró, y los 3 se pusieron de pie. No fue necesario que nadie dijera nada. Elisha bajó del frente, caminó hacia ellos, y los 3 hombres, que habían sido asignados como carceleros de 23 creyentes condenados a muerte, se arrodillaron en el suelo de tierra de la iglesia de Gwoza. Lloraron, oraron, entregaron su vida a Cristo. El culto duró 4 horas y 40 minutos. Hubo 31 compromisos de fe nuevos ese día, incluyendo los 3 guardias. Uno de los convertidos, un joven de 24 años, llamado Ibrahim, que había vivido en el margen del grupo armado como informante, declaró públicamente en ese culto que quería abandonar esa vida. Y lo hizo. 6 semanas después de los eventos, el grupo armado responsable de los secuestros sufrió una desbandada interna. Según reportes militares que accedí meses después, el incidente de Gwoza había generado una crisis de autoridad dentro del grupo, pues varios miembros menores abandonaron las filas citando que algo había cambiado esa noche. Esas son palabras en un documento oficial de inteligencia militar. Algo había cambiado esa noche. La iglesia de Gwoza pasó de 23 asistentes regulares antes de los eventos a 142 asistentes regulares 4 meses después. Y ese fue el giro final, el más poderoso. Hermano, hermana, si este testimonio te ha impactado, necesito pedirte que hagas 3 cosas ahora mismo. Primero, escribe en los comentarios cuál fue el momento de este video que más te tocó. ¿Fue las cadenas cayendo? ¿Fue la joven Grace diciendo «los vi»? ¿Fueron los 3 guardias arrodillándose? Cuéntame. Leo cada comentario. Segundo, si hay alguien en tu vida que está pasando por una situación que parece sin salida, alguien que siente que las cadenas de algún problema, alguna enfermedad, algún dolor no tienen solución, comparte este video con esa persona hoy, no mañana. Hoy. Porque Dios, que actuó en Gwoza a las 4:17 de la madrugada, puede actuar donde tú estás, a la hora que sea. Tercero, si aún no te has suscrito al canal Manos de Fe, hazlo ahora. Cada semana publicamos testimonios como este,
verificados, reales, de personas que encontraron a Dios en el momento más imposible de sus vidas. Activa la campana para que no te pierdas ninguno. Y si tienes un testimonio propio que quieres compartir, escríbeme a la dirección que está en la descripción del canal. Tu historia puede ser el próximo video que cambie una vida. Han pasado más de 5 años desde aquella noche en Wosa. Volví a visitar la comunidad en septiembre de 2022. Lo que encontré no lo habría podido imaginar en los días oscuros de marzo de 2019. La iglesia de bloques de cemento había sido ampliada. Ya no era una sola sala rectangular. Tenían un edificio nuevo, más grande, con capacidad para 300 personas, construido en buena parte con fondos donados por creyentes de otros países que escucharon el testimonio a través de medios locales y de redes sociales. El pastor Elisha Musa dirige hoy no solo esa congregación, sino una red de 5 puntos de reunión en aldeas vecinas. Tiene bajo su cobertura a más de 800 familias. La joven Grace Ishaku, que tenía 16 años aquella noche, hoy tiene 21. Estudia teología en una institución cristiana en el estado de Kaduna. Su testimonio personal sobre lo que vio dentro del almacén ha sido compartido en conferencias de jóvenes en al menos 4 países africanos. Daniel Ezequiel, que también tenía 17 años esa noche, fundó un grupo de oración universitario en la Universidad de Jos, que reúne a más de 200 estudiantes cada semana. Cuando le preguntan qué lo motivó a comenzarlo, siempre da la misma respuesta. Aprendí que la oración no es una opción cuando no hay salida. La oración es la salida. Ibrahim, el joven de 24 años que se convirtió ese domingo después de los eventos, hoy tiene 29. Trabaja con una organización de reconciliación comunitaria en el noreste de Nigeria, facilitando diálogos entre comunidades que han vivido en conflicto. No ha vuelto a su antigua vida, ni un solo día. Y los 3 guardias que se arrodillaron esa mañana en la iglesia de Wosa, los 3 siguen siendo creyentes. Uno de ellos, llamado Usman, de 31 años hoy, fue bautizado en una ceremonia pública en 2020. En su testimonio de bautismo dijo algo que nadie en esa ceremonia olvidó. Yo era uno de los que ponía las cadenas, ahora soy uno de los libres. Yo también he cambiado desde aquella noche. No porque hice algo extraordinario, solo fui, solo oré, solo permanecí. Pero vi. Y lo que vi no me ha permitido dudar desde entonces. Dios es real. Su poder no es metáfora, no es poesía, no es lenguaje religioso para hacer sentir bien a la gente en los domingos. Es real. Actúa en aldeas con caminos de tierra roja, a las 4:17 de la madrugada, cuando no hay ninguna otra salida. Hoy, donde tú estás, puede haber cadenas, no de hierro, pero igual de reales. El miedo que no te deja avanzar, la enfermedad que los médicos no han podido resolver, la relación rota que parece irrecuperable, la deuda que crece, la adicción que vuelve, el duelo que no sana, la puerta que lleva meses cerrada y no entiendes por qué. Quiero decirte algo con toda la autoridad de alguien que estuvo ahí, que lo vio con sus propios ojos. El mismo Dios que abrió las cadenas en Wosa a las 4:17 de la madrugada del 14 de marzo de 2019, puede abrir lo que está cerrado en tu vida hoy. No porque lo merezcas, no porque hayas orado suficientes horas, no porque tengas la teología perfecta, sino porque Él es quien es. Y porque eso es lo que hace. El libro de Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26 dice esto: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron.
no las cadenas de algunos, las cadenas de todos. Esta es mi declaración para ti hoy. El mismo Dios que actuó en los Hechos de los Apóstoles, actuó en Gwoza, Nigeria, en el año 2019. Y puede actuar en tu vida ahora mismo. Mis 3 llamados finales para ti. 1. Si llevas una cadena que has cargado por mucho tiempo y hoy sientes que quieres soltarla, escribe en los comentarios: hoy soy libre. Que esa declaración sea tu primer paso. 2. Comparte este video. No lo guardes solo para ti. Alguien necesita escuchar que Dios llega, que no llega tarde, que llega exactamente a tiempo, su tiempo. 3. Si nunca has tomado la decisión de confiar tu vida a Jesucristo, este puede ser el momento. No necesitas una iglesia en este instante. Solo habla con Él. Dile lo que estás viviendo. Pídele que entre. Eso es suficiente para comenzar. Que el Dios que rompió cadenas en Gwoza, que abrió puertas sin llave, que durmió a los guardias y despertó a los presos, que convirtió a los carceleros en adoradores, que tomó el testimonio de una niña de 16 años y lo llevó a 4 países, que transformó a un informante en un trabajador de paz, que hizo crecer una iglesia de 23 a 800 familias, que actúa en la oscuridad más absoluta a la hora menos esperada. Que ese Dios te bendiga, te guarde, te llene de esperanza renovada y rompa hoy cada cadena en tu vida. Hasta el próximo testimonio, en el canal Manos de Fe, donde Dios escribe las historias más increíbles y nosotros solo las contamos.